Hoy Germán nos sigue contando de qué forma se puede realizar la contaminación de los alimentos cuando estamos realizando su elaboración, cuáles son las fuentes de contaminación y de qué forma se pueden evitar o al menos disminuir los riesgos. El siguiente paso va a ser, si existe una fuente de peligro, evaluar si esa fuente de peligro tiene un riesgo asociado alto o bajo. Es decir, qué probabilidad existe de que esa fuente de peligro me provoque un efecto negativo en el alimento. Hecha esa evaluación, si yo veo que esa fuente de peligro me provoca, es decir, que la probabilidad es alta, que existe un riesgo, entonces yo tengo que tomar una medida. La medida va a ser, primero, tratar de eliminar esa fuente de peligro, es decir, que no exista. Esa sería la medida más segura, es decir, que esa fuente de peligro no esté. Pero muchas veces debo convivir con las fuentes de peligro, no las puedo eliminar. Y entonces lo que hago ahí es tomar una práctica de manipulación que lo que haga sea minimizar el riesgo que esa fuente de peligro tiene asociado. Es decir, bajar el riesgo a valores tolerables, lo que se llama. Entonces, cuando yo tomo una buena práctica de manipulación para bajar riesgo a valores tolerables, debo entonces verificar que esa buena práctica, que es lo que baja los riesgos a valores tolerables, que esa buena práctica se mantenga en el tiempo, es decir, que siempre se aplique y que sea eficiente. Eso es otro punto importante, verificar que realmente cumpla su objetivo. Si yo quiero bajar un riesgo, tengo que tener alguna forma de saber que realmente está cumpliendo con el objetivo, ¿sí? Y eso sería más o menos el estudio que uno debería hacer para adoptar una buena práctica y verificar que se cumpla con el objetivo. Entonces ahí tenemos dos casos. Primero, adoptar una buena práctica de manipulación y verificar que realmente sea eficiente. Para nombrar unos ejemplos, por ejemplo, podemos suponer, si aplicamos lo que llamamos fuente de peligro biológico, si queremos mantener la higiene de una superficie, sabemos que para poder mantener la higiene de esa superficie, como etapa previa está el lavado de esa superficie, posteriormente hablamos de una desinfección de esa superficie. Entonces, si entramos en el detalle de una desinfección, tenemos que saber cómo vamos a desinfectar, qué objetivo cumple la desinfección, en ese caso va a ser reducir la contaminación biológica, y cómo se debe realizar, qué producto utilizar, qué concentración aplicar sobre la superficie, qué tiempo es necesario. Entonces quiere decir que hay varios puntos que no es solamente decir
apliqué un desinfectante y ya está, sino que todo eso es lo que lleva a realizar una buena práctica de manipulación. Eso sería básicamente lo que hacemos en el curso. Y bueno, y después todo lo que son ejemplos y de lo que pueden ser, es decir, cómo se transmiten los contaminantes, saber de cómo pueden ingresar y entonces ahí tomar medidas para que no ocurra eso, ¿verdad? Lo que son, es decir, los cuidados que tiene que tener el manipulador de alimentos, las corrientes de aire, es decir, todo por donde pueden ingresar los contaminantes y para eso tomar medidas. Siempre es importante de saber que lo que voy a utilizar sea para uso alimentario, ¿verdad? Que no sea no estoy agregando otra fuente de peligro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante siempre tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué es lo que estoy utilizando y en qué cantidades, ¿no? Y el retorno, Germán, de la gente que participa del curso, el retorno, ¿sienten que reciben algo nuevo, que no se habían dado cuenta, que les aporta a su tarea? ¿Cuál es la experiencia? ¿Tanto curso, tanta gente? Sí, en realidad uno después, que realiza el curso, las personas sí manifiestan que, bueno, que habían muchas cosas que la realizaban y la estaban realizando en forma inadecuada porque a veces lo que uno lo realiza va pasando de generación en generación o del el anterior, es decir, el empleado de más antigüedad dice, bueno, esto se hace así, pero a veces, y a veces se van perdiendo lo que son las cosas importantes en el manejo y entonces lo que obtenemos entonces es una forma inadecuada del manejo de alimentos. Entonces cuando tratamos de corregir esas cosas y bueno, y la persona a veces, se va muchas veces con esa idea, ¿verdad?, de que o estaba realizando en forma inadecuada y también de irse con es decir, con ánimo, con ganas de poder mejorar en lo que está realizando. También hablamos en el curso de que siempre tenemos la teoría y la práctica, ¿verdad? La realidad. Y lo que tratamos siempre es de que se acerquen, ¿verdad? Tratar de siempre, día a día, tratar de que la realidad, poderla acercar a lo que es la teoría, ¿no? Que es lo que apuntamos. A la hora de compartir una mesa en familia, el ingrediente principal es la pasta, sana, rica y natural. En calle República, esquina Lorenzo Ventura, encontrará las mejores pastas artesanales, donde el relleno lo escoge usted.
Les agradecemos como siempre vuestra compañía. Recuerden que todos estos trabajos pueden volver a verlos en YouTube, por Esther Maffei, en Facebook o programa Ser Familia o nuestra página www.serfamiliatv.com.uy. Siempre son recibidos muy bien sus sugerencias, temas a ser tratados, cualquier consulta. Y nos vemos nuevamente aquí en este espacio en una semana.